Saludos y bendiciones. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea con usted. En esta oportunidad compartiré el mensaje de la palabra del Señor titulado La necesidad de una verdadera humillación. Hemos hablado ya en otras oportunidades acerca de la humillación, pero hoy ampliaremos un poco más. Dice la palabra del Señor en Miqueas 6:8: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios. Dios ha revelado lo que quiere que hagamos, el rumbo que le demos a nuestras vidas. Este corto pasaje resume el deseo de Dios. Muchas veces nosotros queremos saber qué es lo que Dios desea, e incluso a veces decimos: si yo supiera lo que el Señor pide de mí, yo lo haría. Pero aquí en esta escritura el Señor nos lo muestra, qué es lo que Él pide. Además de hacer justicia y misericordia, Dios quiere que nos humillemos ante Él. Humillación es ubicarnos en el lugar que nos corresponde, porque a veces estamos en el lugar que en realidad no nos corresponde estar. Estamos desubicados cuando pretendemos ser más de lo que en realidad somos, más de lo que sabemos, poder más de lo que podemos. Hay uno solo que todo lo puede, y este es nuestro Señor. A esto la palabra del Señor le llama soberbia, y dice el Salmo 37:35: Vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía como laurel verde. Así estamos muchos sumamente enaltecidos, y así están muchos pueblos sumamente enaltecidos, y así están muchas naciones sumamente enaltecidas, haciendo lo que Dios no quiere que hagan, y sin importar. ¿Por qué es necesaria la humillación? En primer lugar, porque Dios lo pide. Siempre que Dios pide algo es porque es necesario. Dios no nos va a pedir que hagamos lo que no se necesita. Además de necesario, nos conviene. Todas las recomendaciones de Dios, sus palabras, su mensaje, sus mandamientos, es porque nos conviene. Ahora, es imprudencia que Dios pida algo y no hacerlo. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, debemos de proceder a hacerlo. Es desobediencia no hacerlo, y toda desobediencia es rebeldía, y toda rebeldía es pecado. Dios es el sí y el amén, y la respuesta nuestra ante lo que Dios pide debe de ser siempre sí y debe de ser amén. Cuando nos diga algo, entonces diremos: sí, Señor, amén, Señor. No importa, aunque Él diga algo que aparentemente no nos gusta, diremos: sí, Señor, amén, Señor. Aunque miremos que no es lo que queremos, diremos: sí, Señor, amén, Señor. El que no hace lo que el Señor pide, de su voluntad y de su cobertura se ha salido. Dios da la cobertura a los que se mantienen en su voluntad. Me recuerda aquel varón de Dios, el que fue con palabra a Jeroboam, al que Dios le dijo: no comas pan en esa ciudad, ni vuelvas por el mismo camino. Sin embargo, él hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. Comió pan y volvió por el mismo camino. Y dice la palabra del Señor que lo encontró un león y lo mató, porque había perdido la cobertura de Dios. Mantenerse en su cobertura es porque nos mantenemos primero en su voluntad. El que se mantiene en su voluntad, en su cobertura permanece. Podemos ver cuál es el fruto de hacer lo que Dios dice. En Proverbios 3:1 dice la palabra del Señor: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán.
Cuando no se ignora lo que Dios pide, este es el resultado: largura de días, años de vida y mucha paz. Aquello que deseamos entonces se cumple en nosotros. Si se hace lo contrario, se recibirá lo contrario. Dios quiere corazones humillados, y si lo quiere de esa manera, entonces eso es lo que debemos proceder a hacer. Hay que arrodillar el corazón. No es rodillas dobladas y corazón enaltecido. Es rodillas dobladas y el corazón de la misma manera. Hay que emparejar el corazón con las rodillas, que el corazón también se incline ante Dios. Si se humillare mi pueblo, dice la palabra del Señor, hay que mirar para adentro y vigilar qué posición tiene nuestro propio corazón, si está en la posición correcta delante de Dios. Hay que someterlo a la voluntad de Dios, hay que someterlo a la palabra y hay que someterlo a lo que Dios quiere. Hay que acercarlo a Dios, porque a veces la rodilla puede estar doblada, pero el corazón puede estar lejos del Señor. El Señor dice de esta manera: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué Él pide que le demos el corazón? Él lo que quiere es: permíteme que yo gobierne tu corazón, porque el hombre lo mal gobierna y entonces no lo hace que haga lo que Dios quiere que el corazón haga. Por eso el Señor dice: dame tu corazón, yo lo conduciré por lo correcto, lo conduciré por la verdad. ¿Por qué es necesaria la humillación? En segundo lugar, porque provoca el perdón. En este punto pondré algunos ejemplos de personas que pecaron contra Dios, pero que se humillaron, y cuál fue el resultado de esta humillación. Miremos el ejemplo de Acab. Dios se había enojado con el rey Acab por todas sus maldades. La palabra del Señor dice que Acab hizo lo malo ante los ojos de Dios, y entonces le envió al profeta Elías con una sentencia que llenó de miedo a este rey. Estando lleno de temor, tomó la decisión correcta, decisión que todos debemos de tomar cuando atravesamos lo bueno y cuando atravesamos lo malo. Decisión que todos debemos de tomar estando en la paz y estando en la tormenta. ¿Cuál fue esa decisión correcta que tomó? Dice la Escritura que él se humilló. Dice la palabra del Señor en 1 de Reyes 21:28. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. El Señor perdona a los que se humillan ante Él. Cuando no vemos salida, la humillación es la salida. En muchas oportunidades el hombre se encuentra en situaciones que dice: no encuentro la salida, no sé cuál es la solución. Humillarse a Dios es la mejor solución. También pondremos otro ejemplo, y esta vez es la de la ciudad de Nínive. La palabra del Señor dice que la actitud de la ciudad de Nínive había provocado a ira al Señor. El Señor le dio un plazo de 40 días, porque el anuncio del profeta es: dentro de 40 días Nínive será destruida. Pero el Señor le envía la palabra primero. Hacer cambiar de parecer a Dios no es fácil. Sus decisiones son firmes. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Pero la actitud del rey de Nínive también fue la correcta. Fue la decisión que le agradó a Dios. Una decisión que el mismo Dios la aprueba. Porque la palabra del Señor dice que este rey creyó al anuncio de Dios juntamente con sus grandes. Además, se despojó de sus ropas reales. Y no solamente eso, sino que instó a buscar a Dios y a humillarse delante de Dios. Dice la palabra del Señor en Jonás 3:6: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar
y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Observe la actitud del rey de Nínive: humillación, convertirse a Dios, clamar al Señor fuertemente. ¿Cuál es el resultado de esto? Jonás 3:10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Por la humillación. También tenemos otro ejemplo en las Escrituras, y es el rey Manasés. Manasés era hijo de un hombre de Dios, pero en nada se parecía a su padre. Su padre era un hombre que se había apegado a los mandamientos del Señor, y la palabra del Señor dice que ni antes ni después de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó ni a izquierda ni a derecha. Sin embargo, Manasés se dedicó a hacer todo lo que a Dios no le agradaba. Tuvo un largo reinado, pero solo era para hacer ofensas delante de Dios. Dios le habló a él y al pueblo, pero ellos ignoraron la voz de Dios. Esto trajo graves consecuencias. La cosecha de lo que habían sembrado vino. Y en 2 de Crónicas 33:11 dice la palabra del Señor: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Se encuentra ahora en una situación crítica, en una situación difícil. Presionado por esta situación, tomó una sabia decisión, una decisión correcta. Dice la palabra del Señor en 2 de Crónicas 33:12: mas luego que fue puesto en angustia, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Dios es bueno y actúa de esta manera con todo corazón que se humilla ante él. ¿Por qué es necesaria la humillación? En tercer lugar, porque el Señor atiende al corazón humillado. Pudimos ver que atendió a Manasés. Nosotros podíamos pensar que él no se lo merecía por todo lo que había hecho, pero la humillación mueve a Dios a misericordia, y aún aquellos que no merecemos nada, cuando nos humillamos delante del Señor, tenemos una respuesta. El Salmo 138:6 dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. La humillación pone al corazón apto para acercarse a Dios y tener una respuesta de Él. Hace que el Señor incline su oído y oiga, porque el Señor mira que aquel que se humilla delante de Él merece ser escuchado. No hay corazón humillado que sea despreciado. La humillación es el mejor sacrificio que alguien puede ofrecerle al Señor. Es la mejor ofrenda que el Señor puede recibir. El salmista lo dice después que él le había fallado a Dios. En el Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Humillémonos en la presencia del Señor. Es soberbia vivir una vida independiente de Él, creer que podemos vivir, actuar y que todo lo podemos sin Él. Señor Jesucristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. De eso no debemos olvidarnos, y siempre debemos de pensar: sin Dios no se puede, sin Dios no puedo, sin Dios no podemos. En conclusión, la humillación ante Dios es la mejor acción que el hombre puede hacer. Es ponerse en ruta
a una respuesta o a una buena respuesta de parte de Dios. Es la mejor forma de salir del lodo cenagoso, de las situaciones difíciles. Es invocar al cielo para que cesen los males en la tierra. El apóstol Santiago escribe y dice de la siguiente manera, en su capítulo 4, en el verso 10, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. En el nombre de Jesús, bendigo su casa, bendigo su vida, bendigo su familia. Que no haya plaga que toque su morada. Que el Señor sea su escudo y lo libre de todo mal. Que el ángel del Señor acampe a su alrededor y lo defienda. Que la poderosa mano del Señor esté con usted. Así como dice en Jeremías, mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Que así esté con usted. Amén.